Hola a todos, bienvenidos a este workshop de mezcla. Mi nombre es Gustavo Mazzone. Gracias a todos por conectarse, por estar acá. La idea del workshop de hoy es un poco distinto a lo que generalmente muestro en las clases y al material que ya está en el sitio de PDME, que es de mastering sobre todo. Hoy quería ver un poco la mezcla, ¿no? Porque sé que hay muchos productores que están aprendiendo mezcla al mismo tiempo que están aprendiendo producción y quizás em, no tienen todavía la instancia de la mezcla tan separada de la instancia de la producción y eso lleva a veces a marearse un poco o quizá a no darle tanta importancia y a veces me llegan canciones, mezclas para masterizar que tienen algunas problemáticas o algunas cositas de la mezcla, entonces a veces se produce un ida y vuelta, ¿no? Entre el ingeniero de mezcla o el productor para corregir estos cambios, ¿no? Así que quería mostrarles un poco algunas herramientas, algunas estrategias a la hora de empezar a mezclar. Y para mostrarles esto, básicamente tengo un proyecto que hice con un amigo, con un colega que era alumno mío y hoy en día hacemos música juntos. Y nada, básicamente está hecho entre dos personas, así que esto es un lío, está recién salido, digamos, de la etapa de producción. Lo único que hice fue pasar a audio todo lo que sean los instrumentos virtuales, em, todos los sintetizadores los pasé a audio, dejando los pocos procesos que tenía cada uno, tiene cierta ecualización. Em, pero bueno, vamos a rever un poco eso. Pero básicamente lo que hice fue sacar todos los procesos que venían después del instrumento, pasé a audio y los volví a poner para no comprometerme a esa ecualización o a esa compresión o lo que sea, ya que son ecualizaciones que se hacen como mientras se va produciendo y quizá no es la correcta, ¿no? Bueno, voy a dar play para que se vayan familiarizando un poco con el tema. Y mientras voy renombrando em, todas las señales, digamos, todos los instrumentos, según que sean o según cómo los oigo y para identificarlos fácilmente, básicamente. A veces el nombre, por ejemplo, diva, tener el nombre del instrumento no sirve tanto, sino algo que nos remita más a las características sonoras o a qué función está cumpliendo esa señal en la canción. Em, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la app, que lo pueden bajar desde la página de PDME. Pueden buscarlo también en el Instagram, @PDME oficial. Si no, igualmente al final, si llegamos con el tiempo, vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Bueno, le voy a dar play a esto y voy a empezar a renombrar.
Bueno, lo que queda, ¿no? Es el minuto donde se desarma el tema y básicamente para que lo pueda enganchar el DJ. Em, bueno, fui renombrando algunas cosas que no sabía bien qué ponerle, simplemente hice referencia bueno, a cómo sonaban. Y ahora podemos empezar a ordenar todas estas señales, estos instrumentos. Em, Hay diferentes formas. La tradicional es, por ejemplo, kick, clap y snares. Todo lo que sería los hi-hats y percusión, ¿no? Completando lo que sería la batería. Después vendría el bajo y después vendría la parte instrumental, ¿no? Todos los instrumentos medios. El lead, el pad, los chords, lo que sea que haya. Hay algunos chiquitos acá que son efectos de transición. Em, Acá hay dos más. Estos los podríamos poner separados en, en otra pista. Podríamos duplicar así y este también. Así no pierdo los efectos. Entonces borramos de este así y borramos de este así. Es completamente lo mismo, pero ahora vamos a ver por qué lo hago de esta manera. Estos son efectos más o menos. Había por acá un reverse del kick que está en la segunda parte, si no me equivoco, que lo hicimos directamente en ese canal. Bueno, no es importante. No hay muchos efectos de transición. Pero bueno, podemos, por ejemplo, empezar a agrupar todo lo que sería los hi-hats, todo junto. Con control o command G o clic derecho, agrupar. Podemos, a mí me gusta esto, marcarlo como top. Y el top junto al resto
esto sería otro grupo que serían drums. Bajos, hay 4 bajos. Hay 2 que son, más bien le hacen un jueguito en los agudos. Y después tenemos 2 sub. Todo esto lo vamos a agrupar en un canal que se va a llamar Bass. Y después, como les decía, tenemos hasta acá todo el instrumental. Esto le pueden llamar instrumental, instru, synths, como quieran. Y tenemos los efectos. Efectos. A veces para armar los efectos de transición, a veces está bueno ponerlo arriba de todo, justo arriba del kick, para ver en qué lugares, digamos, se corta el kick y comienza una bajada, un puente o las diferentes partes. Entonces es más fácil tenerlo cerquita, pero en orden de importancia irían a lo último. Y ahora podemos cambiarles el color. Esto a la hora de trabajar con diferentes proyectos, la verdad que ahorra un montón de tiempo. Vamos a ponerle a esto, no, azul no, vamos a ponerle un verde. Los sintes siempre los pongo azules. Efectos, este violeta. Y esto es está apagado, canal 33. Es una copia, una bajada que hice de la mezcla como está ahora, digamos. Así que esto lo ponemos en gris y con Control A o Command A seleccionamos todos los canales, clic derecho, asignar color de pistas a pistas y clips agrupados. Entonces ya tienen todo, digamos, ya saben dónde está la batería, dónde está el bajo, dónde están los sintes. Es mucho más fácil y si usan el mismo código de color siempre, va a ser mucho más fácil a la hora de eh, ir yendo a buscar las diferentes cosas. Además pueden cerrar los grupos, cosa que les va a ser más fácil también para organizarse. Dentro de los grupos los podemos poner también por orden de aparición. Acá está un poco así. ¿No? Vemos cómo arrancan primero los close hat, después se suman los open hat para meter un poco más de emoción en el medio del track. Los bajos prácticamente no cortan nunca. Hay algunos efectos de filtrado, etcétera, que se los dejé, independientemente del procesamiento que vayamos a hacer. Pero quiero, además de esto que sería como el template, ¿no? La parte organizativa de empezar la mezcla. em, Además de que pasamos todo a instrumentos, perdón, a audio, entonces eso de alguna manera nos libera mucho el CPU. Em, y está bueno también, creo, ver las formas de onda, ¿no? Porque nos da algún parámetro de volúmenes, por ejemplo, de cosas que están un poco fuertes, quizá, porque fueron loops, porque eh, no hicimos un correcto nivelamiento o gain staging. Digamos, hubo algún aumento de volumen en el procesamiento que hicimos en ese canal, pero bueno, ya sabemos, digamos, que eh, cómo está la forma de onda, qué tan fuerte y básicamente dónde está sonando y dónde no, para poder ir a buscar ese sonido, por ejemplo, y poder mezclarlo. Bueno, como les decía, aparte de esta parte administrativa, digamos, y por ahí más de orden, vamos a ir por lo que más va a condicionar la mezcla hacia lo que menos. O sea, es como si tuviésemos un cuadro, vamos a pintar un cuadro, no vamos a arrancar haciendo por ahí los detalles de las nubecitas, sino que quizá vamos a primero pintar o delimitar qué va a ser el cielo y qué va a ser el piso. Vamos a ir primero de lo macro, digamos, a lo micro, ¿no? Lo primero que mayor cambio va a ser a la escucha y a esa mezcla. Lo mismo cuando estamos haciendo diseño sonoro, cuando estamos, por ejemplo, haciendo síntesis usando un instrumento, lo primero que nos va a determinar cómo va a sonar ese instrumento va a ser, por ejemplo, la forma de onda. Y después vamos a ir hacia los filtros y
primero es como lo macro y después vamos a ir achicando cada vez más. Entonces, lo primero sería em, determinar cuáles van a ser los elementos más importantes, protagonistas, ¿no? Y más relevantes para esta canción y también de alguna manera para el género, ¿no? Si estamos hablando de un tema de música electrónica que está pensado para pista, el bombo y el bajo van a tener un rol protagónico, ¿no? Y van a tener básicamente que destacar por encima de los otros elementos, eh, obviamente en su relativa y correcta proporción, ¿no? Generalmente las mezclas que me llegan de todos, digamos, después de la instancia de producción, generalmente llega pasado de bombo de bajo. Y esto está bien, porque en la instancia de producción, digamos que necesitamos una mezcla que nos haga sentir un poco esa emoción de pista o esa emoción de que nos mueva. Entonces, vamos a poner ciertos elementos más fuertes para generar ese ambiente, ¿no? Y ese ánimo. Pero después a la hora de la mezcla, digamos, lo mejor es volver a replantear todo esto. Entonces, para eso voy a dejar los grupos, digamos, arriba y voy a bajar todo lo que serían los canales que están adentro. O sea, vamos, envíos y retornos, esto no nos interesa. Dejo arriba drums, lo dejo en cero, pero bajo todo lo de adentro. El grupo de top lo dejo arriba, pero bajo percu, open hats, tamborín, todo. Bajos, dejo arriba el grupo de los bajos, pero bajo todo y básicamente voy a ir bajando todo, synths, se van los synths, noise, DX y los efectos. Bien, entonces en teoría no debería sonar nada. Tengo un limitador puesto en el master. Esto no está haciendo mucho, la verdad, están más 6. Y básicamente voy a empezar primero con lo que les decía, volúmenes. Es lo que primero me va a cambiar una mezcla, ¿no? Y para eso voy a empezar por los elementos más importantes. Si esto fuese una canción cantada, que tuviese una letra, bueno, las mezclas con voz generalmente se arman alrededor de la voz. Se pone la voz primero, se hace el tratamiento a la voz y después se empieza a armar todo el resto alrededor de eso. Como acá los elementos más importantes es el kick y el bajo, vamos a empezar por eso. Voy a ver a cuánto me está pegando el limitador y le voy a dar play.
Bien. Bueno, puse los niveles como me parecía, eh, medio tocando de oído y sumando los diferentes instrumentos. Me falta todo el top, ahora lo vamos a ir sumando. Fui cambiando el lugar donde estaba monitoreando, digamos, donde estaba escuchando, para básicamente agarrar todos los sonidos en su momento, en el momento en el que están sonando, ¿no? Em, Bien, vamos con el top, que es lo que nos falta, y empezamos a procesar. Bien, una vez que tenemos establecidos los niveles y las relaciones adentro de los grupos, después todo se nos hace más fácil, porque digamos que podemos volver a mezclar, pero usando estos grupos. Y esto es una técnica, digamos, que viene de los ingenieros de grabación analógicos, donde tenían básicamente serie de entradas de todo lo que estaban microfoneando, de todo lo que estaban grabando. Y, por ejemplo, la batería, por poner un número, puede tener 9 micrófonos, puede tener 12 micrófonos. Se usan varios mix para microfonear un mismo cuerpo. Entonces, toda esa serie de señales que llegaban de la batería se mezclaban en una primera instancia y todo eso se mandaba a un bus. Y ese bus básicamente era drums, ¿no? Ahí tenían toda la batería. Entonces, lo mismo, por ejemplo, no sé, las guitarras eléctricas. Mezclaban todas las guitarras eléctricas y mandaban esa mezcla a un solo fader. Eso hoy en día lo podemos hacer fácilmente agrupando de esta manera. Entonces, con lo que nos quedamos al final es pasamos de tener 33 canales a tener básicamente 4. Uno de baterías, uno de toda la batería, uno de los bajos, otro de los sintes y otro de los efectos. ¿Y qué nos ahorra esto, además de poder volver a mezclarlo? De volver a subir toda la batería, volver a mezclarlo con el bajo, que lo voy a hacer ahora. Que podemos procesar y ahorrarnos un montón de tiempo e ir como achicando el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Como les decía, siempre primero del macro a lo micro y al detalle. Entonces, en vez de ponernos a ecualizar cada cosita por separado, lo primero que podemos poner, por ejemplo, para despejar el low, son filtros pasa altos, ¿no? Podemos cortar los graves de los grupos de instrumentos que no tienen por qué estar ocupando esas frecuencias graves. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar el grupo de los sintes, voy a mi ecualizador de elección y puedo cortar todo el excedente de low y todo el rumble que pueda tener, toda la frecuencia grave, que lo único que va a hacer es borronearme y restarme definición em, al low. Además de también comprometerme algunos procesos dinámicos que después vamos a ver. Pero básicamente de 100 Hz para abajo, si no es ni kick ni bajo, no tienen por qué estar ahí, ¿no? Em, Muchos le tienen miedo o por ahí no están acostumbrados a usar filtros de corte porque les dijeron que mete problemas de fase o algo por el estilo. Y a veces lo que hacen es usar shelves y hacen esto. Está perfecto, hagan lo que les parezca. Lo único que les digo es que esto no se oye realmente. Primero, los cambios de fase son intrínsecos al proceso de ecualización, digamos. No se puede, un ecualizador no funciona sin cambiar la fase. Y por otro lado, estos
ecualizadores nuevos, modernos, digitales, paramétricos, no imprimen nada audible. Así que nada, son cuestiones por ahí más de la física que no aplican tanto al audio de hoy en día. Bien, voy a escuchar esto. Bien, entonces de esta manera directamente, por más que todos los hi-hats que estén adentro de este grupo top, o todos los sintes que están dentro del grupo de los sintes, que pueden tener un montón de low y pueden ocupar todo el espectro audible, yo sé que tengo un filtro puesto en el bus, en el grupo, que está cortando todo eso. Entonces ya de entrada estoy eliminando el problema y solo el kick y el bajo van a, van a ocupar ese rango de frecuencias. Fíjense que el clap y los snares lo dejé afuera del top, porque quizá el top lo filtramos un poquito más que quizás si hacemos un corte como este. Bueno, esto la verdad no creo que cambie mucho, pero para procesarlo de manera distinta, para darle un tratamiento un poquito más especial, los dejé afuera del top y acá quizá el corte no sea tan arriba, ¿no? El, en el high pass. Eh, bueno, voy a levemente volver a subir las cosas de a uno y voy a empezar a procesar. Bien. Vamos a ir con el kick. Acá preguntan si el kick y el bajo producen algún problema si están en estéreo. Lo mejor es que el kick y el bajo estén en mono. Por ejemplo, estos dos bajos que son más bien aguditos, pueden estar un poco abiertos en lo que es el estéreo. Pero lo que les recomiendo es, si van a abrir algo del bajo, abran la parte superior, no abran el low, porque sí puede traer problemas de fase. Y tengan en cuenta que este tipo de música no es un tipo de música donde sea tan importante la espacialidad o la imagen estéreo. No quiere decir que tenga que ser completamente mono, pero es un género que tiende a ser mono, bastante mono. Y eso se hace en pos del volumen, ¿no? Digamos, lo importante en casi todos los géneros bailables, ¿no? O que vayan a sonar en un club, lo importante es el volumen. Entonces, quizá no se hace un planteo de imagen estéreo tan abierto. Ahora vamos a ver qué cosas se dejan más abiertas y que de última, si se cancelan, no se van a extrañar tanto. Pero créanme que si se cancela algo del Kiko del bajo, sí lo van a extrañar.
Em, bueno, vamos a arrancar con el kick. Para abrir una parte del espectro de, perdón, una parte de la imagen estéreo, necesitan un procesador de imagen estéreo que sea multibanda, digamos, que se pueda hacer el low, ponerlo en mono. De hecho, el utility de Ableton lo tiene. Pero bueno, básicamente eso, abrirlo de arriba y cerrar abajo. Vamos a arrancar con el kick. Acá tengo un EQ puesto así completamente, eh, no random, pero sí, nada, para salir del paso, vamos a llamarle. Voy a empezar a ver qué cosas puedo meter en este kick, qué herramientas puedo usar como para mejorarlo, ¿no? Supongamos que tengo un kick que o lo hice yo desde síntesis, o agarré un sample que me está entregando, digamos, está bueno, hay algo que me pueda gustar de ese kick, pero quizá le falta un poco de ayuda, ¿no? En el low o en los agudos. Y a veces ecualizando no es suficiente. El ecualizador, si bien puede atenuar o aumentar frecuencias, no inventa frecuencias. No puede trabajar básicamente donde no hay nada. Pero hay otras herramientas que sí hacen esto de generar, digamos, subgraves o subarmónicos o supraarmónicos, o sea, energía arriba o abajo de eh, la señal actual. Entonces, esto directamente lo voy a apagar. Vamos a escuchar este kick en solo. Bueno, no está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo probar. Ya tengo acá preparado para mostrarles, por ejemplo. Antes lo tenía como ayudín, bass ayudín, una cosa así. Esto básicamente es un instrument rack con varios efectos. Los voy a ir apagando y les voy a ir mostrando qué hace cada uno. Lo primero que tengo es un Spectrum, básicamente para em, sacar en qué tonalidad está, o digamos, cuál es su fundamental, porque lo vamos a necesitar para generar estos armónicos. Em, los armónicos básicamente son repeticiones parciales de la fundamental, ¿no? Cuando nosotros tocamos un La, genera un La central, va a generar 440 Hz y va a sonar a un La. Y va a tener, depende de cómo sea la característica tímbrica de esa señal, va a tener armónicos pares o impares, que básicamente es energía múltiplo de esta fundamental. Por eso es que estos generadores de armónicos necesitan de la fundamental para poder recrear, digamos, esos subarmónicos o supraarmónicos de acuerdo a la señal original. Vamos primero con el pre. Esto es un preamplificador. Básicamente, las tres grandes marcas son Neve, API y SSL. Y hay un montón de emulaciones de diferentes empresas para emular lo que son los channel strip, o sea, todo lo que sería el canal, digamos, ¿no? El preamplificador con la ecualización, con el compre. Y después tenemos algunos que son solo el pre, ¿no? Como esa perilla de entrada que lo que hace es boostear, es aumentar la señal, y también de alguna manera nos va a meter distorsión en esa señal. Una distorsión, obviamente,
agradable en su correcta y justa medida. Tengo un EQ también acá, no sé si lo voy a, ya lo tengo seteado, no sé si lo voy a usar o no, pero para que vean cómo suena. Y lo importante que a veces es poner un pre al principio de la cadena. Bien, hay un pequeño clic acá en el bombo. No me interesa ahora, no lo voy a arreglar ahora. Pero bueno, básicamente puedo simular la entrada de un micrófono o la entrada de línea, porque este preamplificador tiene como las dos opciones. Sepan que la de micrófono siempre va a ser un poco más ruidosa, básicamente porque tiene que levantar el nivel del micrófono que suele ser, es más bajo que el de línea. Me está levantando un poco de agudos, me parece que está bueno lo que hace. Acá hice una reducción básicamente para mantener el mismo volumen. Le mete un poco de color, ¿no? Pero bueno, hasta ahí es todo básicamente romper o ensuciar o mejorar. Todas las anteriores son correctas con la propia señal, ¿no? Pero si queremos empezar a generar cosas que no estaban ahí, vamos a poner el Spectrum. Esto generalmente viene en default como auto, pero hay que sacarlo y empezar a tocar estos parámetros para que vaya cambiando básicamente la resolución del análisis del espectro para que nos muestre, sea un poquito más delgada la línea y podamos ver bien cuál es la frecuencia. Bien, y ahí nos dice, ahí abajo a la izquierda nos dice la nota y nos dice también 60 Hz. Entonces, vamos con el primer ayudín de este bombo. Este es un plugin de Waves, se llama Renaissance Bass, más conocido como R-Bass, y este lo que hace es generar subarmónicos, ¿no? O sea, nos va a generar un low, una bola abajo. Le tenemos que poner nada más la frecuencia fundamental, que es 60, y con este nivel de intensidad vamos a darle a gusto. Obviamente esto nos va a estar levantando bastante grave, así que nada, con moderación. Bueno, si tienen unos parlantes chicos, por ahí no lo escucharon, pero esto levanta bastante. A mí me gusta ponerlo generalmente a la mitad, la intensidad a la mitad de lo que sería la entrada y funciona bien. La idea no es hacer una bola gigante porque también nos va a comprometer la dinámica, ¿no? Siempre que hagamos cambios en la ecualización nos va a comprometer la dinámica de alguna manera y siempre que hagamos algún proceso dinámico nos va a hacer algún cambio también eh, espectral, ¿no? Y de ecualización, digamos. El siguiente es el primito de R-Bass y se llama Max Bass. Y este lo que hace básicamente es lo mismo, pero ponemos la misma frecuencia fundamental, pero lo va a hacer en los armónicos superiores. Tenemos volumen de input, volumen del bajo no tratado, digamos, el bajo original, y el efecto, que lo tenemos acá con el Max Bass.
Así que, de nuevo, le voy a dar y escuchamos. Bien, los dos juntos, prendo y apago. Bueno, ahí hice una pequeña reducción, básicamente para mantener un poco el volumen. Tengo acá, esto básicamente es otro emulador de distorsión, y lo que me va a dar de nuevo es un poco más de agresividad, si se quiere, ¿no? Bueno, nada, está buenísimo, emula distintos tipos de distorsión. La distorsión es tema para otro capítulo, pero básicamente, digamos que cada equipo, según los componentes que tienen adentro, hacen un tipo de distorsión u otro. Entonces hay algunos que son mejores para algunas cosas que para otras. Por ejemplo, los emuladores de cinta o de vinilo o de cualquier tipo de medio de reproducción antiguo va a comprometer de alguna manera los bajos, por ejemplo. Porque básicamente es una limitación de lo que, lo que era la tecnología en ese momento, que está emulado hoy en día tal cual. Entonces son son tipos de distorsiones que por ahí no quedarían bien en un kick o, bueno, en nada que sea low, ¿no? O ponerlo en el master, quizá vamos a tener una pérdida. Vamos a ganar un montón de riqueza en medios y agudos, pero vamos a comprometer de alguna manera el low. Siempre les recomiendo que cuando prueben algún tipo de distorsión de este tipo, denle hasta el fondo y rómpanlo bien roto el sonido para ver qué es lo que estamos consiguiendo de ese tipo de distorsión y qué es lo que estamos perdiendo. Bien, pasamos al compresor. Este también es un compresor recontra ruidoso. Lo tengo puesto en una distorsión, no es la más agresiva, y tengo un ratio de 2 en 1. Acá lo que voy a buscar es simplemente em, darle un poquito más de dinámica, digamos, darle un poquito más de rapidez, si se quiere, a la pegada, sin comprometer las transientes, sin comprometer la parte alta, ¿no? El primer impacto de este bombo. Bien.
Bien, está haciendo muy poca reducción de ganancia, apenas está moldeando un poquito y dejando pasar em, esa transiente y está coloreando, por supuesto. Acá tengo un Pro Q3 que lo voy a poner antes del compresor y básicamente después de toda esta inflada y- y de toda esta subida de armónicos y bola de graves y todo, lo que voy a hacer es filtrarlo. Esto no sé qué tiene que ver. Chau. Bien. Saqué un poco de esa bola de low y esto lo que hace es que también un poco se vuelva un poquito más, más rápido y, y más tipo una piña tirabuzón, el kick, y va a salir y va a volver a irse mucho más rápido si no tiene toda esta carga de sublow, porque por definición las frecuencias graves son las más pesadas. Y además, este compresor, que igualmente tiene un high pass en el sidechain, o sea que lo que detecta el compresor y lo que lee el compresor ignora las frecuencias graves, digamos que ya de una se las estoy cortando, así que lo voy a hacer mucho más fácil el trabajo a ese compresor y se va a poder adaptar a la señal mucho más rápido. Bien, pasemos a los bajos. Y acá en los bajos voy a ver también qué cosas dejo ocupando el low y qué cosas dejo ocupando la parte aguda, ¿no? Claramente con los nombres ya se van dando una idea.
Bien. Corté bastante, al único que le dejé más presencia de grave fue a este sub 1, el resto, este sub 2, la verdad, de sub no tiene mucho. Y básicamente las ecualizaciones, en una primera instancia, eh, eh, mi forma de arreglo es básicamente separar la señal en dos, básicamente en graves y agudos, y ver qué pasa si bajo ese grave o si bajo ese agudo. En vez de levantar y engañarnos de alguna manera por la subida de volumen, restar. Y no tanto empezar a barrer y ver si encontramos algo feo, sino como, de nuevo, ir como del macro al micro. ¿Qué es lo primero que nos va a cambiar ese sonido y cómo encaja con los otros? Va a ser básicamente el balance esto de entre graves y agudos. Entonces, primero hago eso. Si a esto, por ejemplo, le bajo un poco la carga de low, porque siento que está por ahí un poco opaco el sonido, en vez de levantarle el brillo, le bajo un poco los graves, y esto me va, de alguna manera, a permitir subir un poco el volumen, porque no tengo tanta carga de low y no está tan pesado el sonido y tan cargado de esas señales que precisan de más volumen para poder ser escuchadas, ¿no? Nosotros tenemos un rango de frecuencias que vendría a ser todo este, que es el más audible, y yendo hacia los graves, cada vez se hace menos audible y se necesita de más volumen para poder ser escuchado. Que en definitiva, toda esa energía después la vamos a perder en cuanto a compresión y bueno, y el mastering que le hagamos. Eh, pero básicamente les puedo dar ese consejo, ¿no? Como separar el sonido en dos, porque nosotros tenemos el rango de frecuencia que se puede dividir de muchas maneras, digamos. Es completamente subjetivo. Hay un montón de grafiquitos diciendo el aire, rango de presencia, sublow, low, medios graves, pero no hay ninguna regla, digamos, ¿no? De hecho, es tan subjetivo que a algunas personas les gustan ciertas frecuencias y a otros otras, ¿no? O al que le parece algo, una frecuencia hiriente, a otro le puede parecer que no. Entonces, em, para no volvernos tan locos y como cada señal es única, primero hagamos como ese balance, ¿no? La relación entre graves y agudos. De hecho, las primeras mesas de mezcla solamente tenían dos potes, digamos, graves y agudos. Así que nada, aprendamos un poco también de esa escuela. Y les recomiendo usar los filtros de corte combinados con shelf, ¿no? O sea, no cortar tanto, sino cortar un poco y reducir esa parte aguda por ahí em, si se quiere bajar. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, una vez que tengo todos estos bajos medianamente ecualizados, no puse un compresor, nada, puedo poner otro Pro Q en eh, el grupo y puedo de nuevo ecualizar todo junto y voy a hacer el famoso sidechain. ¿Cómo voy a hacer esto? Em, Voy a recibir señal desde el kick y acá en el analizador del Pro Q, además de poder ver todas las instancias, o sea, acá puedo ver cómo conviven todos los bajos y qué frecuencias pueden ser problemáticas, tengo activado el analizador del sidechain. Entonces me va a superponer el análisis del espectro de todo lo que está sucediendo en el grupo, que son estos 4 bajos, y me va a poner en rojo, me va a poner el bajo también, perdón, el kick superpuesto como para poder escuchar las dos cosas.
Bien, además de esto que es hermoso básicamente, que estos nombres también se pueden cambiar, vamos a hacer un ecudinámico, vamos a hacer una reducción de 2 decibeles en ese rango de frecuencias que nos estaba mostrando básicamente que por momentos se estaban solapando y se estaban enmascarando. Lo puedo hacer así con una campana o lo puedo hacer con un low shelf. Si lo hago así, básicamente esto lo que me va a hacer es que cada vez que suene el bajo y esta zona supere cierto umbral, se va a comprimir el low. Pero lo que yo quiero es que reciba la señal del kick. Entonces ahora cada vez que suene el kick, se me va a hacer esta reducción de low. Bien, hay otras maneras de hacer esto. Hay uno que se llama C6 Sidechain de Waves, que es un compresor también multibanda y puede recibir, esas bandas pueden recibir señales de otro instrumento, de otro canal. Podemos también dividirlo, el sonido, por ejemplo, la versión vieja escuela para hacerlo con los plugins nativos del Ableton sería agrupar esto, duplicar la cadena, dejar solo pasar el low en la primera cadena, dejar solo pasar midi high en la segunda. Entonces separamos de alguna manera las diferentes bandas y podemos, por ejemplo, aplicar el sidechain solo al low. Nada, no lo necesitamos, ya lo hicimos de la otra manera. A esto lo voy a complementar con un compresor en sidechain. O sea que primero hago un poco de sidechain en el low, que es la parte que está técnicamente se enmascara, ¿no? Y después le hago una especie de sidechain como para simplemente moldear un poquito y darle más movimiento a este bajo y que parezca que están como más jugando entre sí, ¿no? Como respondiéndose. Entonces, audio from kick. Yo acá enciendo el EQ. Esto es el ecualizador del sidechain. O sea, estamos cortando, filtrando, por ejemplo, de 90 Hz para arriba, y el kick, en vez de sonar en todo su esplendor y con todo ese sublow, va a sonar, lo va a leer este compresor, ¿no? Es lo que está leyendo el compresor, lo va a leer sin esa carga de low, lo que va a hacer un sidechain mucho más rápido, ¿no? No es un filtro que salga a la cadena, que salga a la salida del audio, ¿no? Que afecte lo que estamos escuchando, sino nada más lo que está leyendo el compresor. Ataque lo queremos súper rápido, porque apenas entre el kick, yo quiero que el bajo baje de volumen. El release súper rápido también, porque quiero que cuando el kick se vaya, el bajo vuelva a aparecer lo más rápido posible. Vamos a ponerle un ni de 2. Esto básicamente hace más duro la compresión y la hace más rápido alrededor del umbral. Y le vamos a poner un look ahead para que se anticipe a la señal de 10 milisegundos, así lo hace de una manera más, menos ruidosa, ¿no? Modo detección en peak, y yo le doy básicamente hasta que donde haga la compresión, la reducción de ganancia y no haya ruido. Cuando empiezo a escuchar un poco de ruido, vuelvo para atrás, con el dry wet o con el umbral.
Bien, vamos con el top. También voy a ir con algo que ya medio tengo armadito. Eh, Top Strip. ¿Y acá qué tengo? Tengo una Waves hermoso para hi-hats, pésimo para graves. Nunca lo pongan en el low, nunca lo pongan en el master. Es bastante ruidoso, pero puesto en pequeñas cantidades suma bastante. Y esto es un compresor que si no le damos input, no le damos output y apenas usamos esto, no va a hacer básicamente nada dinámico, pero sí va a meter em, color y distorsión, ¿no? Y esto va a ayudar un montón cuando tenemos hi-hats muy filosos o hi-hats que suenan muy definidos y muy limpitos, ¿no? Muy cristalinos, como recién salidos de la máquina de ritmo o del sampler o lo que sea. Para percus tipo reactor, que son como bien síntesis granular o digital, que se escucha mucho, esto le va a dar un poquito de colorcito, ¿no? Piensen en la distorsión y todo esto de excitadores armónicos que estoy hablando, básicamente el filtro de Instagram que ponen para que se vea la foto un poquito más vieja, ¿no? Es como un filtro sepia. Eh, Tenemos la foto sacada súper pura, ¿no? Si sacan con una cámara digital buena, con un super lente, va a salir súper definida, pero le va a faltar cierto colorcito al cual estamos acostumbrados después de escuchar años y años la música de la misma manera. Así que básicamente le saca un poco de computadora al sonido y le mete un poquito de estudio de grabación de las viejas épocas. Bueno, le voy a dar on-off y le voy a subir un poquito también para que lo escuchen con lo que hace en exceso. Bueno, levanta bastante, ¿no? Ahí en un momento llegó a romper. Em, pero a veces cuando está medio filoso ese hi-hat o todo ese top, meterle este tipo de distorsión lo que va a hacer es granular un poco el sonido y a veces, aunque parece que aumenta la agresividad, en realidad estamos restándole definición y se vuelve más agradable. Es algo medio loco, pero sucede. Em, Acá tengo un channel strip que les hablaba antes. Este es de SSL, ya tengo un preset que me gusta. También esto le está metiendo. Estoy usando el preamplificador de mic. ¿Eh? Acá se puede cambiar mic o line, o sea que le está metiendo ruido y está comprimiendo muy poquito. Tiene. El ataque no está puesto en rápido, y el release está puesto medianamente lento. Este seteo corresponde al seteo de glue, ¿no? Como para que todo esté como adentro de una cajita y todo un poquito más eh, uniforme y tenga como un volumen promedio mayor, ¿no? Que no haya tanta diferencia entre el hi-hat que suena, que está más arriba, y el pisito por ahí, el shaker que está más en el fondo, sino que haya un volumen promedio más homogéneo, ¿no? Esté todo más como dentro de una cajita. Em, Otra de las ventajas de usar esto, primero es que estoy usando un solo emulador o plugin que quizá es más pesado que otros, em, pero en vez de ponérselo a cada hi-hat, se lo pongo directamente al grupo. Y lo otro que me sirve de comprimir este tipo de compresión tipo glue, que básicamente puedo moldear la dinámica para ese top y que se mueva de una manera que básicamente acompañe a lo que sería el groove del tema, ¿no? Y me sirve también como una suerte de barrera, ¿no? Si yo estoy mezclando dentro de ese grupo y estoy subiendo los diferentes
hi-hats, tengo una instancia de compresión que me hace de techo, ¿no? Si me zarpo por ahí con alguno de los canales, voy a empezar a sentir que de pronto se me empieza a aplastar mucho, empiezo a perder transientes y se me empieza a degradar un poco la señal, básicamente porque está esta especie de techo, ¿no? Ahí la reducción de ganancia no me está mostrando nada, que está acá. Así que voy a empezar a subir un poco los, los elementos que están adentro del top para que empiece a comprimir esto. Después de última puedo bajar el grupo, ¿no? Bien, estaba apagado el plugin, cosas que pasan. Les van a seguir pasando dentro de 10 años también. Bien, apago, prendo de nuevo. Seguramente que ahora esté comprimiendo un montón. Así que vuelvo para atrás. Vamos de nuevo. Bien, este medidor de reducción de ganancia no es muy práctico porque básicamente va de 3 decibeles, por lo cual cuando se encienden 3 no sabes si es 2 o 1 o básicamente, o 4, ¿no? No es muy, pero básicamente que esté comprimiendo un poquito les va a servir. Bien, y vamos hacia los sintes. Por último, y acá también tengo uno que es Instru. No, este lo voy a armar porque por ahí eh, se va a complicar explicarlo con el template ya puesto. Em, bueno, no, el Procu lo quiero. Acá podemos hacer lo mismo, podemos cortar y de hecho podemos recibir señal del kick. A ver cómo suena. Que hice una pregunta, si el bajo es un mismo sintetizador o son diferentes capas de sintes. Son distintos sintetizadores que salieron todos de un mismo sequencer, pero sí, son todos, eran dos sub-boom bass, un diva y el otro no me acuerdo ahora, pero sí, básicamente son 4 bajos, digamos, haciendo cosas levemente distintas, pero todo con la misma secuencia. Bien, a los sintes le vamos a dar otro tipo de compresión, le vamos a poner un compresor óptico. Este también, todos los plugins que yo les estoy mostrando, por más que estos sean de Universal Audio, tienen sus versiones eh, en otros paquetes de plugins, así que básicamente cualquier compresor óptico les va a servir. Estos compresores básicamente se amoldan
muy lentamente la señal y hacen una compresión muy musical, como se le dice, que básicamente es que no se escucha el compresor subir y bajar el volumen drásticamente, sino que simplemente eh, comprime y nos da un buen nivel de señal promedio. Esto lo pueden usar así en serie o los pueden poner en paralelo. Puedo agruparlo, comprimir bastante, compre, y sumarlo a una cadena que no tiene nada y de esta manera estaríamos haciendo compresión paralela. Bien, este tipo de compresión va a ser mucho más lenta y va a ser mucho más agradable para estos sonidos que son más envolventes, ¿no? No necesito tiempos de ataque y de release tan rápidos en elementos que no tienen ese movimiento. Y a lo que le voy a sumar esto es un poco de reverb. Lo voy a hacer también de manera paralela. En vez de usar el dry wet, tiempo de decay le voy a poner menos de un segundo. Y voy a ecualizarlo también. Vamos a escuchar cómo suena esto. Sigo sintiendo que está larguísima la reverb, pero no importa. Debe ser también de la reverb que hay en los instrumentos. Bueno, acá básicamente lo que hice fue sacarle un poco de ese brillo, ese top de los agudos de la reverb, sacarle también un poco del low. No queremos ese tipo de efectos de modulación o espaciales en los graves. Y lo abrí en el estéreo. Esto es lo que les decía antes de por ahí algo que si se cancela de último un poco de reverb, no pasa nada. Por último, voy a poner un compresor en sidechain que básicamente va a recibir señal de los sintes, del grupo de los sintes y de la primer cadena del dry. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando suene la señal original, cuando suene todo este grupo, esto es reverb, básicamente va a bajar el volumen de la reverb. Vamos a escuchar cómo suena eso solo.
eso fue un poco la comparación, ¿no? Entre de dónde veníamos y lo de ahora. Em, a ver, voy a consultar si hay alguna pregunta más. Em, bueno, después las preguntas las vamos a seguir por redes. Muchas gracias a todos por eh, haber presenciado esta clase. Y nada, seguimos en contacto. Hasta luego.